Luego de haber revisado los conceptos claves de comunicaciones, vamos a estudiar ahora los procesos de gestión de las comunicaciones, de acuerdo al PMBOK en su sexta edición. Existen tres procesos para gestionar las comunicaciones, los cuales son planificar la gestión de las comunicaciones, gestionar las comunicaciones y monitorear las comunicaciones. El primero de los procesos, planificar la gestión de las comunicaciones, consiste en definir la forma de manejar las comunicaciones basado en las necesidades de los interesados. Es decir, tengo que planificar, tengo que prever cómo voy a manejar las comunicaciones del proyecto de acuerdo a los interesados, de acuerdo a las personas que tengan que recibir esta información. Diferentes proyectos, manejaré la información de diferente forma. Un mal plan de comunicaciones puede generar retraso en entrega de información. Un mal plan de comunicaciones puede hacer que fugue información importante a quien no corresponde. Si me equivoco en hacer el plan de comunicaciones, le va a llegar la comunicación a quien no debía llegarle. Y al que sí debía recibirla, tal vez ese no la reciba. Esa es la importancia de planificar las comunicaciones. Esto se ve sobre todo cuando el proyecto es más grande, es un proyecto muy grande, se ve mucho más la necesidad de planificar la gestión de las comunicaciones. Entradas para planificar la gestión de las comunicaciones. La primera, el acta de constitución del proyecto, que tiene los datos más importantes, contiene quién es el patrocinador del proyecto, quién es el gerente del proyecto y de qué se trata el proyecto en líneas generales. Entonces, esa es la primera entrada, el acta de constitución del proyecto. La segunda entrada, el plan para la dirección del proyecto. En general, nos indica cómo se va a dirigir los temas del proyecto y nos ayuda a gestionar las comunicaciones. También documentos del proyecto, por ejemplo, documentos de requisitos, cuáles son los requisitos que debe cumplir el proyecto, y el registro de interesados, saber quiénes son los interesados. Justamente esos interesados son los que requieren recibir la información del proyecto. Otra entrada importante, factores ambientales de la empresa, estos factores que rodean a la organización. Por ejemplo, un factor ambiental podría ser el tipo de organización. No es lo mismo la comunicación en una empresa familiar que en una empresa estatal. Entonces, ese es un factor ambiental muy importante, ¿no? El tema político, el ambiente político también de alguna manera va a influir en las comunicaciones. Y la última de las entradas para planificar la gestión de las comunicaciones, los activos de los procesos de la organización, ¿no? En este caso podrían ser algunos formularios, algunos formatos que nos ayudan a difundir las comunicaciones. Vamos a ver ahora herramientas y técnicas para planificar la gestión de las comunicaciones. Tenemos 8 herramientas y técnicas. Juicio de expertos, análisis de requisitos de comunicación, tecnología de la comunicación, modelos de comunicación, métodos de comunicación, habilidades interpersonales y de equipo, representación de datos y reuniones. Vamos a verlas una por una. La primera herramienta, juicio de expertos. Ya la conocen, esta es una herramienta que se usa para muchos procesos, pero por supuesto también para gestionar las comunicaciones. Quiero gestionar comunicaciones, le pregunto a un experto, ¿no? A una persona que sepa de comunicaciones, ¿no? El juicio experto se refiere a la información recibida de partes con experiencia y conocimientos, en este caso con conocimientos de comunicaciones. Es una muy buena herramienta tener a un especialista en comunicaciones que se le pueda preguntar. Segunda herramienta, análisis de requisitos de comunicación. Hay que determinar las necesidades de información de los involucrados, ¿no? Cada involucrado tiene una necesidad diferente de información, lo va a necesitar en diferentes plazos, en diferente frecuencia, en diferente detalle. Por eso hay que determinar las necesidades de información de los involucrados. Estos requisitos se definen combinando el tipo y el formato de la información necesaria con un análisis del valor de dicha información.
para algunos interesados, para algunos stakeholders, una información va a ser de mucho valor. Y para otros interesados que le llegue cierta información no le va a servir de nada. Por eso es la importancia de esta herramienta, análisis de requisitos de comunicación. La tercera herramienta, tecnologías de la comunicación. Las tecnologías incluyen reuniones, documentos, escritos, bases de datos, medios sociales. ¿Cuál es la tecnología que voy a usar para comunicarme? Pero al seleccionar estas tecnologías yo debo evaluar la urgencia de la información. Dependiendo de la urgencia, voy a usar diferentes tecnologías. La disponibilidad y confiabilidad de la tecnología. También tengo que analizar cuál es la tecnología más apropiada de acuerdo a disponibilidad y confiabilidad. Sensibilidad y confidencialidad. Cuando la información es confidencial, tengo que tener mucho cuidado cómo voy a tratar esa información, ¿no? Es una información confidencial, de repente no es una buena idea que la coloque en un medio social. Bueno, entonces, dependiendo de la evaluación de las tecnologías, dependiendo de la información que voy a comunicar, yo voy a seleccionar la mejor tecnología para la comunicación. Vamos a ver ahora los modelos de comunicación. Estos modelos de comunicación nos los enseñaron en el colegio. Es una herramienta, es una técnica muy útil para planificar la gestión de las comunicaciones. Vamos a ver cómo es este modelo. En este modelo de comunicación hay un emisor y un receptor. Entonces, el emisor lanza el mensaje a través de un medio. En este caso, ¿cuál será el medio? Bueno, me están escuchando. El medio es la grabación. Ese es el medio, ¿no? Pero entre mi persona, yo que soy el que está emitiendo el mensaje y ustedes que lo están escuchando, hay un ruido, ¿no? ¿Qué es un ruido? Ahí ha habido un ruido, algo que impide la comunicación. El ruido se define como algo que impide la comunicación. Pero quiero aprovechar para decirles, esto es un ruido. Ok, eso es un ruido, impide la comunicación. Pero hay otros tipos de ruido. Por ejemplo, el estado emocional de una persona puede ser un ruido. A ver, una exageración. Recuerden a la Chilindrina cuando llora y le dice a su papá, a don Ramón, le quiere contar algo, papá, pero llora y no puede comunicarlo. ¿Por qué? Porque es un ruido. El estado emocional puede ser un ruido. ¿Qué más? Por ejemplo, si una persona es de un país y otra persona es de otro país, también se puede generar un ruido, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en Ecuador, mi señora le preguntaba a la señora que vendía en el mercado, ¿no? Le decía, señora, por favor, ¿me puede dar 1 kilo de paltas? Y la señora le decía, no, disculpe, paltas no tengo. Y nosotros veíamos que habían cientos de paltas. Mi esposa me decía, Eduardo, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no nos quieren atender? Yo le digo, señora, por favor, ¿nos puede dar 1 kilo de aguacates? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, eso también es un ruido, el hecho de que tengan diferente tipo de uso de palabras por los países, ¿no? En general, la cultura, cualquier cosa que impida la comunicación se considera ruido, no solamente este. Bueno, entonces el receptor recibe el mensaje y tiene que confirmar que lo ha recibido, ¿no? Ese es el mensaje de retroalimentación. En inglés, el feedback, ¿no? También este feedback podría existir algo que lo impida y es el ruido. Entonces ahí se cierra el mensaje. El emisor envió el mensaje a través del medio, el receptor lo decodificó y lo envió de nuevamente. ¿Qué envió? La retroalimentación, el feedback, ¿no? ¿Qué es un feedback? Por ejemplo, sí te entendí, eso es el feedback. Entonces ese es el modelo de comunicación que aprendimos en el colegio, es una herramienta para gestionar las comunicaciones. ¿Qué más? Métodos de comunicación. En el PMBOK sexta edición nos muestran que hay 3 métodos de comunicación. Los vamos a ver en este momento. Comunicación interactiva, comunicación tipo push empujar y comunicación tipo pull jalar. Vamos a ver qué son esos 3 tipos de comunicación. Comunicación interactiva.
Dos o más partes participan generando información de tipo multidireccional en tiempo real. Ajá. Por ejemplo, reuniones. Una reunión es una comunicación interactiva porque es multidireccional. La información va y viene, tiene varias direcciones. Una llamada telefónica va y viene, multidireccional. Videoconferencias, la información va y viene. Entonces ese es el primer tipo de comunicación, comunicación interactiva. La comunicación va y la comunicación viene. El segundo método de comunicación se llama comunicación de tipo push-empujar. Así la han definido, ese nombre le han puesto. Comunicación tipo push-empujar. Esta información es enviada a ciertos recipientes que la solicitan y tienen que recibirla. Por ejemplo, cartas, memos, fax, emails, comunicados de prensa. Lo interesante acá es la dirección que tiene el proyecto. En la comunicación tipo push-empujar va en una sola dirección. Yo hago un comunicado de prensa, publico algo en el periódico. Esa comunicación tiene un solo sentido, ¿no? No me responden con otro comunicado en el periódico. A eso se refiere comunicación tipo push-empujar. Se coloca en algún lugar y la gente la recibe. La carta también se refiere de esa manera, ¿no es cierto? Se envía. Recuerden que en la anterior que habíamos visto, la comunicación interactiva era multidireccional. La comunicación iba y venía. En la comunicación tipo push-empujar va en un solo sentido. Y el tercer método de comunicación se llama comunicación tipo pull-jalar. Se usa para comunicar mucha información o comunicar audiencias demasiado extensas. Se usa en e-learning, SharePoints, intranet, portales, etc. ¿Cómo es ese tipo de comunicación? Yo coloco la información en algún lugar y van las personas de mi proyecto y la sacan de ahí, ¿no? Por ejemplo, un curso, yo les digo a las personas, mira, la información del curso está en tal página. Entra a esa página y la jalas de ahí la información. Por eso es información tipo pull-jalar. ¿Te das cuenta? La comunicación yo la coloco en un lugar y la gente la jala de ahí, ¿no? En intranet, en unos portales. A ver, y pregunta para ustedes, ¿cuál método de comunicación es más importante, es más efectivo, es mejor? ¿La comunicación interactiva, la comunicación tipo push-empujar o la comunicación tipo pull-jalar? A ver, piensa 10 segundos. ¿Cuál de esas tres es mejor? Y la respuesta es depende. No se puede decir que un tipo de comunicación sea mejor que otra. Por ejemplo, si me tengo que comunicar con 2 millones de personas, por ejemplo, voy a construir un nuevo metro, tengo que comunicarme con 2 millones de personas y decirles que una avenida va a estar cerrada en tal fecha. ¿Qué comunicación uso? Tipo push-empujar. La coloco en el periódico, ¿no? O por la radio. Les informo, va a estar cerrada esta avenida en tal fecha. Entonces, dependiendo de la información que yo use o que yo quiera comunicar, voy a usar el método. No podría decir que un método es mejor que otro. Les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál de estos métodos es mejor? Depende, Eduardo. Depende de lo que tú quieras comunicar. Muy bien. Vamos a ver ahora otra herramienta, habilidades interpersonales y de equipo. Para comunicar, yo necesito tener habilidades interpersonales y de equipo. Es una herramienta. Hay que evaluar los estilos de comunicación, identificar cuál es el método, cuáles son los formatos, cuáles son los contenidos preferidos. Es una habilidad. Hay que tener una conciencia política, comprender el entorno del proyecto y el entorno político de la organización. La política es muy importante. Tengo que cuidar muy bien mis palabras. Tengo que entender la conciencia política. No vaya a ser que con algo que yo diga vaya a ofender a las personas. Tengo que entender el entorno político. Igual la conciencia cultural, comprensión de las diferentes culturas en los diferentes individuos, grupos, organizaciones. Tengo que tratar de entender su cultura, respetar su cultura y debo tener la habilidad para hacer mi comunicación teniendo en cuenta estas diferencias culturales, estas diferencias políticas y estas diferencias de estilo. Existe también
la siguiente herramienta, que es representación de datos. Por ejemplo, puede usarse la matriz de evaluación del involucramiento de los interesados, ¿no? Esta matriz me sirve para planificar el involucramiento de los interesados. Por ejemplo, tengo el interesado 1, puede estar en cualquiera de estos 5 estados con respecto al proyecto. Puede ser desconocedor, no sabe el proyecto; reticente, no le gusta el proyecto; neutral, ni le va ni le viene; puede ser una persona de apoyo o puede ser un líder. Entonces existe esta letra C y la letra D. Eso viene del inglés, ¿no? Es current, actual, o desired, deseado. Entonces a cada uno de los interesados yo les coloco la letra C y D. C es a dónde está actualmente. Por ejemplo, el de interesado 1 en este momento es desconocedor. Y a dónde quisiera yo, deseo que esté, que sea de apoyo. Entonces, por eso es que el interesado 1 tiene una C en desconocedor. En este momento no conoce el proyecto, pero a dónde quisiera que vaya, a apoyarme, a D. Por ejemplo, el interesado 2 en este momento es neutral, ni le va ni le viene el proyecto, ni lo apoya ni está en contra, pero yo quisiera que fuera de apoyo, por eso la D está en apoyo. Esta es la matriz de evaluación del involucramiento de los interesados. Es una herramienta que puede ser muy útil también para las comunicaciones, porque de esta manera yo sé cómo está el interesado y a dónde lo quiero llevar, ¿no? Dónde deseo que esté, en qué posición deseo que esté. Finalmente, la herramienta número 8, reuniones. Es una herramienta súper importante para planificar la gestión de las comunicaciones, pero tiene que ser una reunión efectiva. Si tu reunión no es efectiva, te va a pasar lo que le está pasando a este pobre señor. Va al psicólogo y dice: yo no soy capaz de dormir durante las reuniones. No hay nada más feo que ver gente durmiendo en las reuniones. Y no solamente duermen, encima roncan, es lo peor. Ya. ¿Y por qué tienes personas durmiendo en las reuniones? ¿Por qué tienes personas que están roncando en las reuniones? En serio, yo he visto gente roncar en las reuniones. ¿Por qué? Porque no ha sido una reunión efectiva. Si tú invitas a gente que no debe ir a esa reunión, que están de relleno, es probable que se te duerman. Y no solamente se te van a dormir, te van a roncar encima. Entonces una reunión tiene que ser efectiva. ¿Qué tiene una reunión efectiva? Tiene que ser puntual, tiene que tener una agenda previa, tiene que hacerse una minuta de la reunión, tienen que seguirse unas reglas de moderación. Tiene que ser una reunión efectiva. De lo contrario, la gente se te va a quedar dormida y va a ser una reunión inefectiva. Entonces, para comunicación, las reuniones son súper importantes. Recuerden que la forma mejor de comunicar, la forma más rica de comunicar, es las reuniones cara a cara. Por supuesto, siempre no se van a poder tener, pero en caso de que se pudieran tener, si yo pudiera escoger qué tipo de reunión quisiera hacer, una cara a cara. Bueno, si no, será una videoconferencia telefónica, pero la mejor es una reunión cara a cara. ¿Por qué? Porque recuerden que la mayor parte de las comunicaciones se ven con las expresiones y con los gestos. Salidas de planificar la gestión de las comunicaciones. El plan de gestión de comunicaciones, se actualiza el plan de la dirección del proyecto y se actualizan los documentos del proyecto. El plan de gestión de comunicaciones indica los requerimientos de los interesados, qué lenguaje, qué formato, qué detalle, qué frecuencia necesitan en sus comunicaciones, quiénes son los responsables de comunicar, quiénes son los responsables de autorizar la comunicación confidencial, la información sensible, qué métodos se van a utilizar para transmitir la información, el glosario de terminología común y, en general, los detalles que les parezca a cada uno de ustedes como gerente de proyecto que tienen que estar definidos para las comunicaciones. Eso es el plan de gestión de las comunicaciones. También, como salida de esta planificación de las comunicaciones, se va a actualizar el plan de dirección del proyecto, ¿no? Existe el plan de dirección del proyecto que tiene planes subsidiarios. Siempre estos planes se pueden mejorar, se pueden actualizar. Como resultado del plan de gestión de comunicaciones, puedo mejorar el plan de dirección del proyecto. Y se van a actualizar los documentos del proyecto. ¿Qué documento? Por ejemplo, el registro de interesados, ¿no? Durante el proceso de gestionar las comunicaciones, encontré a unos interesados que no estaban en la lista de interesados. Los coloco. Entonces actualizo el documento de interesados. Bueno, y entonces esto es lo que hemos visto del proceso
de planificar la gestión de las comunicaciones, que es el primero de los procesos de gestión de las comunicaciones del proyecto.